El título sería otra vez sopa. Estamos con Pedro Bucetti, que es presidente de DEUCO. Pedro, bienvenido, gracias por estar. No, gracias a usted, Antonio. Mañana es el día D por la audiencia del agua. ¿Qué va a pasar con la audiencia del agua? Y van a aumentarla como lo que quieren. Bueno, lamentablemente, seguramente va a pasar lo que pasó con las otras audiencias que se vienen realizando desde 2015. Que la mayoría de los expositores que estamos en la audiencia nos oponemos a los aumentos y proponemos otras alternativas, y luego el Poder Ejecutivo toma una decisión de autorizar el aumento de tarifa, que fue lo que pasó en la última audiencia pública. El mes pasado, el 4 de septiembre, se hizo la audiencia pública por las tarifas de gas, donde se proponían dos cosas. En primer lugar, trasladar la deuda de las distribuidoras de gas a los usuarios, que finalmente quedó sin efecto por la presión social, los proyectos de ley. Y en segundo lugar, el aumento de tarifas. 67 expositores hubo, oradores, hubo en la audiencia. Defensores del pueblo, intendentes, diputados, asociaciones de consumidores, la Unión Industrial, todo el conjunto de esos 67 expositores se opusieron al aumento y, por supuesto, al traslado de la deuda a los usuarios. La deuda no se trasladó por efecto de lo que decíamos recién, pero el aumento superó lo que había dicho el propio secretario de Energía, Javier Iguacel. Él había hablado del 30%, 35%, y en realidad el aumento de tarifa de gas para el 80% de los usuarios es del 50%. Y en el sur de nuestro país el aumento es del 100%. No hace más frío, para que paguen más. Exactamente. El lugar donde obviamente hay más temperaturas más bajas, donde el costo de vida es muchísimo más caro que en los ambientes cálidos, ¿no? Recién me leías, Pedro, un estudio que hicieron ustedes que me llamó poderosamente la atención. ¿Cuánta gente nos llega a fin de mes? Bueno, mira, acá tenemos datos del INDEC. La última encuesta dice que 3.611.669 familias no reúnen los 19.601 pesos con 79 que costaba la canasta básica en junio de este año. Ahora valen 20.000 y pico, pero en ese momento eran 19.601. Ahora, esta cifra lamentablemente viene creciendo, como vemos aquí, ojalá que la cámara nos pueda mostrar. ¿Por qué? Porque va aumentando año a año la cantidad de familias que no llegan a cubrir la canasta básica. Así que fue 3.480.000 en 2016 y ahora son 3.611.000. Quiere decir que tenemos estos datos del INDEC. Pero esto es a junio. A junio. Tenemos que ver julio, agosto, septiembre, donde la inflación se disparó y seguramente estos datos son más graves. Y otro dato importante también, que es el crecimiento del salario. Aquí tenemos una placa también del INDEC. Esto es del INDEC. Datos oficiales. Todos datos del INDEC, datos oficiales. ¿Qué dice la placa? El sector privado registrado recibió un aumento del 14,50 entre enero y agosto, enero y julio de 2018. El sector público, 11,8. El sector privado no registrado, o sea, los trabajadores en negro, 6,90. ¿Cuánto da el promedio de aumento salarial en 2018? 12,10. Con una inflación galopante. Exactamente, con una inflación que ya se habla de que a fin de año va a ser del 50%. Hoy, Pedro, de acuerdo a los estudios que han realizado ustedes, ¿no? ¿En cuánto incide la tarifa en el salario real y en cuánto incidía? Bueno, mira, según datos de la Universidad de Avellaneda, para un salario mínimo vital y móvil, el costo de las tres tarifas, luz, gas y agua, es del 23% sobre el salario mínimo vital y móvil. 23%. 23%, el salario hoy está en 10.600 pesos. Que dice que estaríamos hablando de una incidencia de alrededor de 2.300 pesos sobre un salario de 10.600. Ahora, si tomamos en cuenta este salario
esta canasta básica, 20.000 pesos, 2.300 pesos se gastan mensualmente en servicios públicos. Es el 10%, un poco más. Es un poco más del 10% de lo que sería un salario de 20.000 pesos, que es extraordinario porque la incidencia de los servicios públicos en los países avanzados, que no están en crisis, porque en España pasa algo parecido, el salario, la incidencia de los servicios públicos no llega al 7%. Aquí estamos en valores que superan el 10%. Y no hablemos de aquellos sectores que están en la indigencia, que tienen el salario social complementario. Y los jubilados. Y los jubilados que tienen un salario mínimo de 8.600, que la canasta del pago de servicios públicos tal vez les lleve a un 15 o 20%. O más. O más. Si son 2.300 pesos, un sueldo de 8.000 pesos es más, de un 20%. Pero digo, todo lo que ha aumentado este año, acá tenemos también el tema del transporte, lo que aumentó el transporte, tarifa de colectivo, aquí tenemos aumento del 130-170% este año. Hablamos de 2018. Ahora se hizo la audiencia pública ayer del subte, se plantea una tarifa de 17,50. Quiere decir entonces que si un trabajador que viene del segundo cordón del Gran Buenos Aires toma 3 servicios a un promedio de 13, 14 pesos, tenemos 50 pesos de ida, 50 pesos de vuelta, siempre y cuando no tome algún servicio en el medio, algún subte o algún colectivo en el medio. Es realmente extraordinario la importancia que hoy tienen en el gasto de la familia, servicios públicos, transporte, y no hablemos ya de los alimentos que vienen creciendo a niveles extraordinarios. ¿En qué promedio los alimentos desde el 2016 hasta la fecha? Mira, nosotros hicimos un trabajo sobre 20 productos alimenticios, entre los cuales está aceite, harina, yerba, tomate. El aumento de este año es del 50%. A ver, para que tengamos una idea, una botella de aceite de 1,5 litros hoy vale 120 pesos. 120 pesos. 120 pesos en las principales grandes cadenas de supermercados. Y esto que estoy diciendo se puede constatar entrando en la página web de la Secretaría de Comercio, que es www.preciosclaros.gov.ar. Ahí podemos seguir día tras día cómo van aumentando los precios todas las semanas con lo que declaran las propias cadenas de supermercados. Estamos hablando de las grandes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Las 5 o 6 cadenas grandes que publican en esa página web y todos los días uno ve que van cambiando. Bueno, en esa página web está el valor del aceite, que en promedio está en 120 pesos, una botella de aceite de girasol de 1,5 litros, que es básico, aparte. Es básico. Por supuesto. A ver, en 2015, cuando había un acuerdo entre el sector productor del aceite, los exportadores y el gobierno nacional, el precio del aceite tenía un valor subsidiado. Finales de 2015, la botella de aceite de 1,5 litros valía 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Están los datos, está precios cuidados de aquel momento, 15 pesos una botella de 1,5 litros. Hoy, ¿cuánto dijimos que vale? 120 pesos. ¿Cuánto aumentó en 2 años? 8 veces. No, es un verdadero disparate. Por eso es que va aumentando la cantidad de familias que no pueden cubrir la canasta básica total y otras miles de familias que están en la indigencia. Y esto se va agravando día tras día, porque ahora, este mes, aumenta el gas, 50%, aumentaron los combustibles, aumentó el transporte, ahora aumenta el agua. Bueno, evidentemente cuando el gobierno dice que quiere contener la inflación y es el primer factor de incremento de la inflación o de estímulo a la inflación, no vemos cómo se va a poder resolver. Y otro dato también importante, esta semana nosotros recibimos muchas quejas sobre el tema de las tasas de interés. Concretamente voy a contar un caso. 180% un banco de tarjeta de crédito. Escuchá este caso. Una señora en marzo deja de pagar una tarjeta de una casa comercial, de un supermercado. Debe 7.000 pesos, marzo de 2018. ¿Cuánto le piden ahora en septiembre?
34.000 pesos. ¿Qué tasa le están cobrando? 34.000 pesos, digo. Obviamente que la tasa de interés, cuando el gobierno paga 74% a las LELIQ, hoy la tasa de interés que están cobrando los bancos, las financieras, supera el 100%. Pero se producen este tipo de situaciones donde hay mucha gente que está endeudada y que de esta manera no puede asumir el pago de las deudas. Porque, a ver, de 7 en abril, marzo, a 34 en septiembre, no es un disparate. Le ha subido la deuda cuatro veces y media. Es impagable que pueda hacer frente. Y esto lamentablemente no tiene ningún tipo de contención, no se puede resolver, porque lo que en algún momento... Es usura pura, aparte. Pues, claro, bueno, pero... Es usura, el nombre es usura. Esa mala palabra que es la usura, que nosotros nunca quisimos usar, hay que usarla, porque la usura es un delito. Entonces es un delito. Bueno, hoy está alimentada y de alguna manera alimentada por las tasas de interés que fija el propio gobierno. Y que los bancos y la financiera, no hablemos de los sectores de trabajadores no registrados, estos que tuvieron un aumento del 7%, y que como no califican tienen que ir a pedir crédito a entidades cuevas, entidades bancarias no financieras, financieras no bancarias, bueno, entidades que están pagando 120, 130% de interés anual, tal vez para pagar la cuota del gas que no llegan o la cuota de la luz que no llegan. O endeudarte para pagar las tarjetas de crédito. La situación que nosotros advertimos en el conurbano, sobre todo en el segundo y tercer cordón, es realmente muy penosa, porque uno ve a la gente que no llega, no puede cubrir y se endeuda y lamentablemente después no puede pagar y terminan cortándole la luz o cortándole el gas o incluyéndolo en el veraz porque no puede pagar y no hay respuesta, y los salarios, como vemos, crecen en esta medida tan, digamos, tan baja y que no alcanza a cubrir la inflación ni para el trabajador registrado ni para los mejores salarios de los trabajadores. Lo planteás vos, Pedro, también es interesante el tema del veraz, que hay tipos que les han dado de baja determinados productos y siguen en el veraz. El veraz es una irresponsabilidad de quien lo maneja que es tremendo. Lo que pasa es que el veraz es un disciplinador social, porque la familia que está en el veraz no puede tener más crédito. Y en una situación como la actual, donde la gente obviamente con su salario no llega, está obligada a endeudarse. Y se produce... Te cuento un caso mío. Se cayó un poste de teléfono donde yo vivía, el año 2009. Hice 400 reclamos. La empresa me dijo, no, mira, nos retiramos de ahí porque va a haber una cooperativa. Y no vinieron nunca más. Tú en el veraz. Claro. Por 300 pesos. Sí, sí. Es un disparate, sí, es delictual. No, pero por eso digo, hoy la situación económica, la insatisfacción del salario para cubrir la canasta básica total, estamos hablando, cuando decimos canasta básica total, ¿de qué estamos hablando? Una canasta mínima de alimentos y un pago mínimo de servicios públicos, y transporte, etcétera. Sí. No hablemos de alquileres, ¿no? Te hice acordar. Me hice acordar de los alquileres. A ver, espero encontrar la planilla. Alquileres. Ciudad de Buenos Aires. Datos de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, del propio gobierno de la ciudad. No son privados. 2 ambientes. ¿Cuánto aumentó? 23%. 3 ambientes. ¿Cuánto aumentó? Este año, 16,4%. Alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Expensas. Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Promedio, diciembre de 2017, 1.112 pesos. Julio 2018, 1.504 pesos. ¿Cuánto aumentó? 35, no, luego al revés, 35,2. Sí, 35,2. Bueno, ¿cuánta gente hay en la Ciudad de Buenos Aires que alquila? ¿Cuánto? Vivienda, 250.000 familias que están padeciendo esta situación del aumento de los alquileres y del aumento de las expensas. Se han suspendido los programas de creación de vivienda popular, se han interrumpido el programa UBA,
que se vendió Ahora, Pedro, como la solución al problema de la vos que hace vivienda, años que estás en esto, vos. está generando Pero vos dramas te familiares. Un familiares. crédito con el 120% No, claro. o el 70 tasa de referencia. Bueno, pero cuando se anunció el programa, que tanto los economistas como las revistas y diarios económicos lo anunciaban como la solución al problema de la vivienda, nosotros decíamos, cuando hay sistema francés y cuando hay tasa variable de interés, No te conviene. seguro, termina siendo lo que fue en algún momento la 1050. Inolvidable. Y lo que fue en Europa, la liquidación de la vivienda. Claro. ¿Qué pasó en Europa? Se quedaron los bancos con las viviendas y la gente quedó en la calle y España, encima mucho. endeudada. Claro, en España mucho. Bueno, en España, fundamentalmente en España y en algunos otros países de Europa. Bueno, esto está pasando con el crédito UVA, que no era la panacea y hoy es un gran problema para miles de familias que contrajeron deuda y obviamente su salario no crece al ritmo de la inflación, crece la cuota y crece el capital, porque el sistema que se implementa es el sistema francés. No el alemán, que es mucho mejor. Claro, bueno, lamentablemente siempre se emplea el sistema que es más favorable a las entidades financieras. No, y que más perjudica al que menos tiene, que es el más débil de la cadena. Seguro. Que es el y no hay inquilino. ningún contención. Mira, lo que nosotros vemos de la experiencia diaria, de ir a los barrios, de hablar con la gente, es que la gente está endeudada, comprometido su salario y lamentablemente está sola, porque no tiene lugar a donde recurrir para resolver este tipo de problemas. Porque esto es lo lamentable. Hoy no hay ningún organismo que le pueda dar una solución a esta situación de miles de familias argentinas, y esto es lo que uno ve como que no ha resuelto la política, como no ha resuelto el Estado, ni las instituciones. Y nosotros, como organizaciones humildes de defensa del consumidor, hacemos lo que podemos, que es muy poco también, porque no tenemos herramientas. Cuando una familia viene y dice, pero ¿cómo puede ser? Yo pagaba 500 pesos de luz el año pasado, ahora me vinieron 5.000. Y cuando uno analiza por qué, es porque aumentó la tarifa. Porque el cargo fijo de la luz, cuando uno está en una categoría que consume 701 kilovatios, el cargo fijo mensual, Antonio, es de 1.200 pesos. El cargo fijo mensual. Esto nunca pasó en Argentina. El cargo fijo fue siempre bimestral. A partir de la gestión de Aranguren cambió y a partir de ese consumo de 700 kilovatios, el cargo fijo supera los 1.000 pesos. O sea, vos tenés 1.200 pesos de un mes, más 1.200, más el consumo, y la cuenta se te va a 3, 4, 5.000 pesos. Es inaudito lo que está pasando. Lo que ha aumentado la tarifa, lo que ha aumentado el cargo fijo. Y por otra parte, el beneficio de la tarifa social, que en algún momento era un paliativo, hoy fue totalmente dejada, digamos, no dejada sin efecto, pero perdido el efecto que era bueno. La tarifa de gas hacía que el usuario que tenía una tarifa plena de 1.000 pesos pagara 400. Hoy sobre 1.000 paga 850 pesos. Lamentablemente. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes. Bien, muy amable, ¿eh?